Buenas tardes. Buenas tardes. Gracia y paz para ustedes. Amén. Amén. Gracia y paz para todas aquellas personas que nos van a visitar, que nos van a escuchar en nuestro canal de YouTube. Le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ellos. Le damos gracias al Señor porque nos sintonizan, porque nos escuchan, porque nos apoyan. Le damos gracias a las personas en Facebook y en otras redes sociales donde estamos, por sus comentarios, por sus likes, pero sobre todas las cosas les pedimos que compartan los estudios y las enseñanzas con otros. Si esa enseñanza es de bendición para sus vidas, o ese texto bíblico, o esa porción bíblica que compartimos, o ya sea un bosquejo de enseñanza, y es de bendición para las personas que lo miran, lo escuchan, por favor compártanlo con otros. Tenemos muchos temas de estudio bíblicos en nuestro ministerio, en nuestro canal de YouTube. La mayoría de nuestros estudios son extensamente explicativos de todos los temas que tocamos. No son enseñanzas donde una persona sencillamente se inspira y comienza a hablar. No son así bendecidos, son enseñanzas explicadas. Si el tema es la predestinación, explicamos la predestinación. No imponemos el conocimiento de los temas, sino que más bien explicamos el significado de los temas que traemos. Eso es muy importante porque no pretendemos tener la última palabra en las cosas, tampoco somos la última Coca-Cola del desierto, pero sí tratamos dentro de lo posible de responsablemente aplicar correctamente las reglas de la interpretación bíblica y explicar los temas que traemos o que traigo en los estudios bíblicos, ¿no?, que tenemos. Así que anímense para compartir, por favor, los estudios con otras personas. Amén. Amén. Gloria al Señor. En esta preciosa tarde que nos regala el Señor, vamos a continuar con el estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, parte 2, estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, parte 2. Voy a hacer un resumen de la clase pasada y después me voy a enfocar en esta clase solo en dos aspectos. Voy a detenerme un poco ahí. La clase pasada, bendecidos, dijimos que obviamente el autor de la epístola es el apóstol Pablo. Dijimos que el apóstol Pablo escribe junto con Silvano y Timoteo, que son colaboradores o eran colaboradores del apóstol. Dijimos también, y mantengo la postura de que no eran apóstoles, sino que más bien eran colaboradores del apóstol Pablo. Como apóstoles solamente hay los apóstoles de la circuncisión y el apóstol Pablo. De ahí no hay otros apóstoles en el Nuevo Testamento. La fecha que se escribió la carta, bendecidos, entre el año 51 o 52 después de Jesucristo. El lugar donde se escribió fue en Corintio, quiere decir que el apóstol Pablo estaba en Corintio. Los destinatarios de la carta es la iglesia de Jesucristo, la mayoría gentiles convertidos del paganismo al conocimiento de la verdad del Señor Jesucristo. El objetivo principal de la carta, identificamos tres, o lo que se conoce tradicionalmente, tres objetivos de la carta. No necesariamente me limito a hablar de esos 3 puntos, siempre uno puede desarrollar más dentro del contexto de lo que uno va leyendo. Pero dijimos que era consolar a los creyentes frente a una intensa persecución,
y también dijimos tribulaciones, ¿verdad? Una intensa persecución y tribulaciones. El segundo, corregir malos entendidos en cuanto al retorno de Cristo y exhortar a los miembros ociosos dentro de la iglesia que no querían trabajar. Dijimos que la palabra epístola es una carta escrita, que en griego significa o es la palabra epístole, que significa mensaje o una orden. Es una carta abierta también porque son cartas que se deben de leer y compartir con toda la iglesia del Señor, porque ese es el Evangelio, ¿no? Ese es el fundamento que nosotros tenemos. Eso básicamente eran los puntos históricos que compartimos la semana pasada. Vamos a ir a la segunda carta de Tesalonicenses, por favor, y voy a explicarles el enfoque de esta tarde. Página 238, por favor. Número 1, voy a hablar del saludo entre los hermanos. Y si nos da tiempo, vamos a hablar un poquitico del verso 9, donde habla una pena de eterna perdición. Sufrirán pena de eterna perdición. Sí me da tiempo. Vamos a comenzar con el número 1, verso 1:1, por favor, para leer un poquitico el contexto. Dice: Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. La semana pasada dijimos que ese era el saludo oficial apostólico. El saludo oficial apostólico. El apóstol Pablo usa el mismo saludo en todas sus epístolas, a excepción de primera y segunda de Timoteo y Tito, donde dice misericordia y paz, y en otra dice gracia, misericordia y paz. Tiene un porqué, porque esa añadidura de misericordia es porque el apóstol Pablo sabía lo difícil que era pastorear una iglesia. Entonces el apóstol Pablo les dice misericordia y paz, porque es algo que ellos necesitaban aplicar con la iglesia del Señor. Y tenían que ser pacientes con la iglesia del Señor. Y tenían que tener gracia con la iglesia del Señor. Y tenían que transmitir y enseñar la paz a la iglesia del Señor. Es por eso. El saludo oficial, bendecidos, lo entendemos, estamos conscientes, está escrito, es gracia y paz. Por lo menos ese es el saludo apostólico. Sí. Gracia y paz. Ese es el saludo oficial apostólico. Está escrito, no lo estamos inventando. También dije la semana pasada que no es bendecido, pero no quiere decir que no podamos decirnos bendecidos. Es una verdad. Que no es Dios te bendiga, pero no quiero descartar Dios te bendiga. Quiero aclarar algo, yo no lo uso. Yo no sé si ustedes en algún momento me han escuchado decir Dios te bendiga. Lo dudo muchísimo que ustedes me hayan escuchado decir Dios te bendiga. Creo que en ninguna, sin excepción de mis enseñanzas, en los 500 y pico de estudios que tengo grabados, nunca he dicho Dios te bendiga. Siempre digo bendecido. ¿Correcto? Entonces, hice ciertas investigaciones al respecto, porque si hay personas que son muy duros con esto, que descalifican a las personas que dicen Dios te bendiga. Entonces, creo que es nuestro deber averiguar, leer, buscar, argumentar, y voy a compartir con ustedes mis conclusiones. La pregunta es si existe
un argumento bíblico, si existe un argumento bíblico, un argumento hermenéutico y un argumento exegético de usar un saludo como Dios te bendiga. Usar Dios te bendiga que no esté fuera del pacto de gracia. Porque al final del día, bendecidos, nuestra fidelidad es al pacto de gracia. Ese pacto de gracia está manifestado después de la resurrección y específicamente para nosotros en las epístolas del apóstol Pablo. Es el evangelio del nuevo pacto de la gracia, correcto, predicado para nosotros los gentiles. Los apóstoles de la circuncisión, Pedro, como dice Pablo en Gálatas, es para la circuncisión, yo para la incircuncisión. Entonces yo sí creo que existe una defensa bíblica y hasta pudiéramos decir sólida de la expresión Dios te bendiga. Pero tenemos que hacer unas distinciones al respecto. No es un asunto de que lo podemos usar porque siempre se ha usado, porque no es la manera que funcionamos nosotros, sino que es un asunto de demostrar que el Nuevo Testamento no prohíbe bendecir a otros y bendecir a otros hermanos, solamente por el hecho de que sabemos que ya estamos bendecidos. Ya estamos bendecidos. Eso no lo cambia nada, bendecido. Vuelvo y repito, yo no lo uso, ni pienso usarlo tampoco. Yo no lo uso, bendecidos, ni pienso usarlo, ni pienso cambiar mi manera de enseñar, pero tampoco podemos traer una culpabilidad innecesaria al cuerpo de Cristo por esta expresión. ¿Por qué yo le voy a decir a él o a ella, Dios te bendiga, como si decirle gracia y paz va a causar un problema en su vida? Yo prefiero decirle gracia y paz que Dios te bendiga. Que la gracia y la paz del Señor esté contigo. Esa persona no necesita que usted le diga Dios te bendiga para probarle nada ni confirmar nada. Una cosa es saludar a alguien y otra cosa es asumir de que esa persona está bendecida. Porque si usted no sabe si está bendecido o no, si no es de la fe de Jesucristo, no puede estar bendecida. Los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y hay personas que no son de fe. A un testigo de Jehová usted no le puede decir bendecido, porque no están bendecidos, no son de fe, son de obras, está en un evangelio equivocado. Entonces, pero a un creyente que usted sabe que es un hermano, no tiene ninguna razón por la llamarle Dios te bendiga, por no causarle un tropiezo. ¿Qué tropiezo le puedes causar si le dice, hermano, la gracia y la paz sea contigo? Y cuando lo saluda, gracia y paz, hermano, ¿cómo está? Entonces, hermenéuticamente, el problema de la enseñanza que afirma, o de las enseñanzas que afirman que decir Dios te bendiga es viejo testamentario, porque a Moisés le dijo, Dios te bendiga, le dijeron a Moisés por allá, ¿no? Es que confunde una verdad doctrinal con una bendición pastoral o apostólica. Una bendición pastoral, en el caso del apóstol Pablo, los apóstoles, apostólica. Si yo digo que decir Dios te bendiga, estoy negando que ya somos bendecidos, entonces no estoy entendiendo la verdad doctrinal. Decir Dios te bendiga no elimina lo que somos hoy en día, en un tiempo presente constante. Vamos a Efesios 1:3, por favor. Y espero darme a entender hoy. Voy a tratar todo lo posible. Página 220, Efesios 1:3.
¿Estamos ahí? Amén. Dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí, bendecidos, hay una verdad doctrinal, que el creyente posee todas las bendiciones espirituales. Todas las bendiciones espirituales. Eso es una verdad doctrinal, eso es una verdad absoluta, nunca cambia la verdad doctrinal. El creyente posee todas las bendiciones espirituales necesarias para nuestra posición en Cristo. El verbo nos bendijo está como en pasado. Está en pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Gloria a Dios. Entonces el verbo nos bendijo está en pasado porque habla de una realidad ya consumada. Pero el texto no dice que porque ya estamos bendecidos y tenemos ese conocimiento y el Señor ya nos bendijo, que no existe o no debe de existir ninguna bendición pastoral. El texto no dice que ya no podemos bendecir a otros bendecidos. No dice que ya no podemos bendecir. Esa es una conclusión errónea, concluir eso. Claro que todo depende de cómo usemos Dios te bendiga. Vuelvo y repito, yo no lo uso ni pienso usarlo. Los apóstoles siguieron pronunciando bendiciones. Los apóstoles siguieron pronunciando bendiciones, ponlo en tus notas, para las iglesias. Si realmente fuera incorrecto decir Dios te bendiga, esperaríamos que el Nuevo Testamento eliminara todo lenguaje de bendición. Porque hay cosas, bendecidos, que parecieran que son futuras, y lo voy a explicar ahora, y es lo que indagué en ciertas fuentes importantes. Entonces te mandé a que escribieras, o te pedí que escribieras, los apóstoles siguieron pronunciando bendiciones para las iglesias, y realmente fuera incorrecto decir Dios te bendiga. Esperaríamos que el Nuevo Testamento eliminara todo lenguaje de bendición futura. Pero sucede lo contrario. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16, por favor. Página 239, por favor. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice: y el mismo Señor de paz os dé, futuro, siempre paz en toda manera. El Señor sea, ¿correcto? Sí. Con todos vosotros. Esa es una bendición, ese es un deseo del apóstol para la congregación de la iglesia. Ahora, ahí dice, y vamos a ponerlo aquí a un ladito y vamos a indagar en esto ahorita. Os de, y después dice sea con, ¿correcto? Vamos a ver qué es eso, cómo se usan esas frases. Entonces la pregunta sería, si dice y el mismo Señor de paz os dé siempre paz, la pregunta sería, ¿acaso los creyentes ya no tenían paz en Cristo? Pero sin embargo el apóstol Pablo dice, os dé siempre paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Sí, entonces aquí el apóstol Pablo estaba invalidando una verdad doctrinal por una bendición pastoral. No, tenemos que aprender a hacer esta diferencia, bendecidos. La bendición pastoral o el deseo pastoral o la exhortación pastoral de ninguna manera invalidan las verdades doctrinales.
Entonces, ¿por qué Pablo ora para que el Señor les dé paz? Porque existe una diferencia entre la posición doctrinal y una experiencia diaria del creyente. Una experiencia diaria del creyente. Vamos a Hebreos 13:20, por favor. Hebreos 13:20, página 262. Página 262, Hebreos 13:20 y el 21. Y el 25 vamos a leer también. Dice el verso 20, bendecidos y el Dios de paz que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del nuevo pacto eterno, o del pacto eterno. ¿Qué dice? Os haga futuro, suena como futuro, aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea, pareciera que es futuro, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira el verso 25. La gracia sea con todos vosotros. ¿Acaso la gracia no es ya con nosotros? Sí. Pero sin embargo ahí el autor de Hebreos está diciendo como un futuro, la gracia sea con todos vosotros. Está fuera de pacto, en lo absoluto bendecido. Sea es futuro. Es presente. Pero vamos a explicar eso. Quiere decir que lo que está haciendo el autor de Hebreos está expresando una bendición dirigida a los creyentes. También quiere decir que la gracia no elimina las oraciones de bendición dentro del nuevo pacto. Entonces, las oraciones, pon en tus notas por favor, las oraciones no niegan las doctrinas. Las bendiciones pastorales no niegan las doctrinas. Las oraciones pastorales no niegan las verdades doctrinales, sino que más bien, pienso yo, bendecido, que las complementan, ¿no? Lo mismo ocurre con la expresión Dios te bendiga. La expresión Dios te bendiga no significa que no eres bendecido. Eso no es lo que significa. Significa, y esta es la manera que hay que usarlo correctamente, significa que experimentes continuamente el favor de Dios. Continuamente el favor de Dios. Porque hay muchas maneras de bendecir, ¿sí o no, bendecidos? Que experimentes continuamente el favor de Dios. Eso es lo que significa. Porque entonces, ¿cómo bendecimos? Pon en tus notas, ¿cómo bendecimos? Bendecimos con nuestras palabras, bendecimos con nuestras acciones y bendecimos con nuestras oraciones. Esas bendiciones, bendecidos, no las elimina el nuevo pacto. Esas oraciones no las elimina el nuevo pacto. Si un hermano te dice Dios te bendiga porque no entiende que ya estás bendecido, entonces ahí estamos mal. Lo más seguro es que si un hermano sabe el nuevo pacto, lo más seguro es que tal vez no te use Dios te bendiga. Puede que sí. Pero cuando el Evangelio está tan incrustado en el espíritu y en la mente de una persona que constantemente lo escucha y lo estudia, ciertas fraseologías comienzan a eliminarse. Cuando no está eso ahí todavía pues todavía estamos familiarizados con otras cosas. Vea 2 Corintios 13:14, por favor. 2 Corintios 13:14. Vuelvo y repito, bendecidos, depende cómo lo digas. Depende si lo dices en conocimiento de gracia o en desconocimiento de gracia. También te repito, yo no lo digo ni lo pienso decir. No hace falta decirlo. ¿Estamos ahí? Dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Pues acaso no está la bendición ya? ¿Acaso la gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo ya son con nosotros? Dice, sean. Él no está afirmando de una manera absoluta que es con todos vosotros. No, dice, sean con todos vosotros. Entonces, si seguimos la lógica de que no se puede pedir algo que ya poseemos, entonces tampoco Pablo debería haber escrito la gracia sea con vosotros, porque ya estamos bajo la gracia. Sin embargo, él lo hizo. Todos nosotros al principio de un escrito decimos gracia y paz a todos, tenemos argumento bíblico para hacerlo. Si nos despedimos, la gracia del Señor sea con todos vosotros, tenemos argumento bíblico para hacerlo. Pero si dices Dios te bendiga, tienes que explicarlo. Tienes que explicar por qué y qué es lo que estás tratando de decir. Entonces aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo usa la gracia sea con vosotros, no dice la gracia es con vosotros. Hermano, no diga Dios te bendiga porque ya estás bendecido. Bueno, aquí Pablo usó la gracia sea con todos vosotros. Entonces hay una bendición, escribe en tus notas, hay una bendición posicional, una bendición posicional de posición, tu posición en Cristo, y hay una bendición providencial, la providencia del Señor. Una bendición providencial. Una bendición posicional y una bendición providencial, la providencia del Señor. Lo que Dios nos provee, ¿correcto? La providencia del Señor. Por ejemplo, la bendición posicional, Efesios capítulo 1, claramente nos dice que ya somos aceptos en el amado, que ya estamos justificados en Cristo, que ya estamos reconciliados en Él, que estamos bendecidos en Él. Gálatas también nos dice que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y eso nunca cambia. Nunca cambia, bendecidos. La bendición providencial es que Dios sigue consolando, Dios nos sigue fortaleciendo, Dios nos sigue guiando, Dios nos continúa dando sabiduría, Dios nos continúa dando paz y Dios continúa dándonos crecimiento espiritual por medio del conocimiento de la verdad. Eso es una bendición providencial. Es por eso que el apóstol Pablo ora constantemente por los creyentes, no para que sean salvos, bendecidos, sino para que Dios continúe obrando en la vida de los creyentes. Entonces la pregunta sería, ¿es incorrecto decir Dios te bendiga? Bíblicamente y técnicamente no. Lo incorrecto sería pensar que Dios te bendiga significa que todavía no estás bendecido o que no tienes bendiciones espirituales. Por eso te digo, depende cómo lo dices. Pero por lo general o normalmente ningún creyente, o la mayoría de los creyentes, no entienden que esa frase se diga con esa intención. Yo creo que nadie te dice Dios te bendiga porque pienso que no estás bendecido. Es sencillamente una manera de saludar al hermano. Dios te bendiga. Desde una perspectiva exegética y hermenéutica, no existe ningún pasaje del Nuevo Testamento que prohíbe decir Dios te bendiga. Por el contrario, los apóstoles continúan pronunciando bendiciones, orando para que Dios conceda paz, gracia, fortaleza, sabiduría, crecimiento a los creyentes que ya habían sido bendecidos espiritualmente en Cristo. La afirmación de Efesios 1:3 describe la posición, y esto es importante, permanente del creyente en el nuevo pacto.
no elimina la práctica apostólica de bendecir, de orar los unos por otros, o de desear que los hermanos experimenten cada vez más la gracia y el favor de Dios. En otras palabras, ambas verdades pueden coexistir. Es cierto que el creyente ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, pero también es perfectamente bíblico pedir y desear que Dios continúe o siga manifestando su gracia, su paz, su fortaleza y su bendición en la vida de otros creyentes. Entonces, si entendemos desde ese punto de vista la frase Dios te bendiga, no necesariamente está mal usarlo. Ahora, si lo usas diciendo porque no crees que esa persona está bendecida, lo cual es muy improbable que una persona lo use en ese sentido, pero si lo usara así, entonces sí estaría equivocado. Vuelvo y repito, yo no lo uso, nunca lo he usado, no lo pienso usar, pero tampoco vamos a condenar a las personas que lo hacen. Entonces, una de las cosas que estuve indagando, porque las preguntas son las respuestas, ¿correcto?, es la palabra sea. La palabra sea con os de. Se puede usar o si tiene un tono futuro. Por ejemplo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Acá la palabra sea determina un futuro o un presente, ¿correcto? Esa es la pregunta. Entonces, en esa frase, y el Dios de paz sea con todos vosotros, la palabra sea, escucha esto y ponlo en tus notas, la palabra sea determina un presente con proyección de futuro continuo. Ese es el verbo correcto. La palabra sea determina un presente con proyección de futuro continuo. Quiere decir que cuando leemos y el Dios de paz sea con todos vosotros, es un deseo para el presente y el futuro. Nosotros no tenemos que cuestionar ahí y decir, espérate, porque el apóstol Pablo está diciendo un futuro sea y el Dios de paz sea. No, el apóstol Pablo no está diciendo que sea en el futuro, él está diciendo que es un presente con una proyección de futuro continuo. Quiere decir que Dios es con nosotros y que continúa con nosotros. No se refiere a un momento exacto en el tiempo, significa que Dios esté con ustedes ahora mismo y que continúe estando con ustedes en el futuro o en adelante. Eso es lo que significa la palabra sea. Entonces la otra pregunta que es necesaria, la expresión Dios te bendiga, el te, ¿correcto? Te bendiga, determina presente o futuro o también aplica un presente y futuro continuo. Esa es la próxima pregunta, importante. La expresión Dios te bendiga determina un presente o futuro o también aplica un presente y futuro continuo. Entonces, básicamente la expresión Dios te bendiga funciona de la misma manera exacta. Aplica un presente y futuro continuo expresado en forma de deseo o de bendición. Igual que la expresión Dios sea con vosotros. Un presente y futuro continuo. Dios te bendiga, un presente y futuro continuo. En otras palabras, Dios te está bendiciendo. Ya tú eres un bendecido y deseo que lo continúe haciendo en futuro. Un presente inmediato es un deseo de que la protección y el favor de Dios estén con nosotros en este preciso momento en que nosotros usamos la frase, ¿correcto? Un futuro continuo implica una proyección hacia adelante. Cuando alguien te dice Dios te bendiga,
no espera que la bendición dure solo un segundo o un momento y luego desaparezca. El deseo es que esa bendición te acompañe desde el presente en adelante de tu vida. De la misma manera que el apóstol Pablo diga o dice, el Dios de paz sea con vosotros. Entonces, la otra pregunta, en este verso bíblico también aplica lo mismo, el Señor sea con tu espíritu, la gracia será con vosotros en 2 Timoteo 4:22. Vamos a ir ahí. Entonces te repito la pregunta, en este verso bíblico también aplica lo mismo. Recuerda, el presente inmediato y el futuro continuo, ¿correcto? En 2 Timoteo 4:22, vamos a leerlo. El Señor Jesucristo sea futuro, sí, pero realmente no, es un presente inmediato y un futuro continuo. El Señor Jesucristo sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, ¿aplica lo mismo en cuanto a la palabra sea? La respuesta es la siguiente, sí. En este verso bíblico aplica exactamente el mismo principio. La palabra sea funciona como un presente con proyección de futuro continuo expresado en forma de bendición u oración optativa. Maravilloso. El Señor sea con tu espíritu es un deseo de que la presencia y el fortalecimiento del Señor estén en el interior de Timoteo o su espíritu en el momento en que lee las cartas en el presente y que lo sostenga de manera continua en su ministerio y pruebas venideras futuro. Cuando dice la gracia sea con vosotros, igualmente es la invocación del favor inmerecido de Dios para que acompañe a toda la comunidad de creyentes de forma permanente. Entonces, presente inmediato, futuro continuo, en la misma frase. Que el Señor Jesucristo sea con tu espíritu, quiere decir que es un presente inmediato y un futuro continuo. En este tipo de fórmulas litúrgicas o de bendiciones, el presente de subjuntivo se usa para expresar un anhelo profundo arraigado. No está afirmando un hecho futuro, seguro, como lo haría Dios será con vosotros, sino invocando una realidad espiritual para que los acompañe de manera constante. Para concluir, la expresión Dios te bendiga no es tan terrible. Pero vuelvo y te repito, si tú usas el saludo oficial apostólico, el ejemplo del apóstol Pablo, tanto para saludar, que es gracia y paz, o misericordia, paz y gracia a vosotros, y la despedida, la paz, la gracia de Dios sea con vosotros, o todas las variaciones que hemos visto, tienes un sustento bíblico muy fácil de probar. Lo único que tienes que hacer es leerlo. Si usas otras variantes, lo más cerca que estés a la verdad doctrinal del nuevo pacto, mejor. Pero si usas Dios te bendiga y una persona te lo interpreta como que estás queriendo decir que aún no estás bendecido, entonces tienes que explicarlo, ¿correcto? La explicación no es tampoco tan complicada como lo hemos visto en esta tarde. Tenemos que entender que hay verdades doctrinales que son permanentes, nunca cambian, todas las bendiciones espirituales están ya en nosotros, nos bendijo con toda bendición espiritual, pero las bendiciones providenciales son deseos que tanto los apóstoles como nosotros como iglesia podemos tener el uno por el otro, que el Señor continúe haciendo crecer nuestra fe, nuestro conocimiento, ¿correcto? Porque tenemos un proceso de crecimiento espiritual y ese proceso de crecimiento espiritual es lo mismo de el crecimiento de tu conocimiento en cuanto a la gracia se refiere. Entonces hay unas bendiciones que son pastorales, que son apostólicas, hay unas verdades doctrinales, pero también hay unas experiencias que el creyente vive de una manera diaria
que necesita muchas veces ese ánimo, el orar los unos por los otros, ¿correcto? Entonces, la realidad es que no nos podemos olvidar de la verdad doctrinal. Yo creo que ahí está el punto necesario. Si nosotros entendemos nuestras verdades doctrinales, quiere decir que conocemos nuestras bendiciones espirituales en Cristo. Sí, Señor. Y quiere decir entonces que conocemos la gracia. Entonces, lo más seguro es que no uses, Dios te bendiga. Pero si lo usas, ya sabes en qué contexto lo estás usando. El contexto de un presente inmediato quiere decir que ya estás bendecido, pero también un futuro continuo. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Cosa que está garantizado, ¿correcto? Para el creyente, para el Hijo de Dios. Entonces, tal vez, bendecidos, la exhortación, el llamado es no ser tan duro con los hermanos, porque dicen Dios te bendiga, sino más bien tomar el tiempo para explicarles y para no dañar las conciencias de las personas. Nosotros sí tenemos la verdad absoluta, pero también tenemos la responsabilidad de explicar esa verdad en amor, en doctrina, en paciencia, como lo dice el perito arquitecto, el apóstol Pablo. Entonces vamos a seguir el ejemplo del apóstol Pablo, que es fortalecer a la iglesia en amor, en buena doctrina, en buen conocimiento, y para que sepamos el porqué de las cosas, ¿sí o no? Y no sencillamente y arbitrariamente imponer las cosas a las personas. Porque entonces estamos también un poquitico como legalistas con eso, ¿no? No puedes hacer esto, estás condenado por esto, tampoco, o sea, no tenemos que ser así tampoco. Vuelvo y repito, no lo uso, nunca lo he usado en ningún estudio que ustedes puedan escuchar, no lo pienso usar, no lo estoy justificando. La exhortación es no complicarnos y usar lo que dice el apóstol Pablo. Gracia y paz a ustedes. Y para concluir el estudio, que la gracia y la paz del Señor sean con todos vosotros y con las personas que nos escuchan. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite aclarar, con mucho gusto a las personas que nos escuchan, los invito a que me escriban al correo del ministerio salvosporlagracia@yahoo.com. Amén.